Buenos días, hoy día vamos a hablar sobre el examen físico cardiorrespiratorio, o sea, toda la zona del tórax, para que ustedes puedan aprender las cosas importantes que hay que revisar en un paciente en el momento que se hace el examen físico. El examen físico consta de inspección, palpación, percusión, auscultación y, claro, los signos vitales entre medio. Vamos a ver cada uno por separado. Entonces, primero vamos a ver la inspección. En la inspección hay distintos puntos importantes a darse cuenta. La inspección es sin tocar a la paciente o el paciente. Primero vamos a ver su estado de conciencia. Entonces, podés preguntarle al paciente su nombre completo. Entonces, le pregunto a ella cuál es su nombre completo. Valentina Reynoso. Ya, perfecto. Sabe su nombre. ¿Y en qué lugar estamos? En la Universidad San Sebastián. Ya. ¿Y qué día es hoy? Jueves ¿Y el año? 2021. Entonces ahí podemos darnos cuenta que es una paciente lúcida y que está consciente temporoespacialmente. Además es cooperadora porque nos está respondiendo y está atenta a lo que nosotros estamos preguntando. Después vamos a ver el estado nutricional de la paciente. En este caso podemos ver una persona sana con un peso adecuado para su cuerpo. Podríamos ver una persona con raquitismo, por ejemplo, que sería una persona extremadamente delgada, o una persona con sobrepeso u obesidad. Y todas estas condiciones van a influir en cómo ella pueda responder a un tratamiento o cómo ella pueda recuperarse de una enfermedad. Después es importante revisar el patrón y el ritmo respiratorio. En el patrón respiratorio podemos estar observando el abdomen de la paciente y el tórax de la paciente. Lo importante es que esto no se lo digamos exactamente en este caso, sí, pero no es como que le vamos a decir al paciente voy a revisar tu ritmo y patrón respiratorio, porque se va a poner nerviosa o nervioso y va a cambiar. En el caso de la Valentina es un patrón un poco... es como mixto, puede ser costal inferior y también abdominal. Hay distintos patrones, está costal superior, que es más típico de las mujeres, el costal inferior, que es más típico de los hombres, y el abdominal, que es más típico en los niños. Pero también está el mixto, que es, por ejemplo, en este caso, abdominal y costal inferior. Y el ritmo respiratorio en este caso es una paciente eupneica, o sea que tiene una respiración a un ritmo normal. Podría ser taquipneica, por ejemplo, si está respirando con una frecuencia respiratoria muy rápida. Bradipneica, que es en el caso de que la paciente respire muy lento. O, por ejemplo, polipneica, que sería una paciente que respira muy hondo y a la vez respira muy rápido. Hay distintas patologías en que van a haber distintas respiraciones específicas, pero esas no las vamos a ver hoy. También se puede uno dar cuenta del uso de musculatura accesoria. En el caso de esta paciente no se muestra el uso de musculatura accesoria porque no tiene apremio respiratorio ni enfermedades respiratorias, pero podríamos ver en la zona del cuello el esternocleidomastoideo, que es el músculo que está acá, podría verse un poco más contraído. Y en el caso de la musculatura torácica de las costillas, permiso, ¿te puedo levantar un poco? Ahí. Se podría ver, por ejemplo, en los espacios intercostales, donde tienen los músculos intercostales, se podría ver que la inspiración se va a hundir por apremio respiratorio porque el diafragma no está contrayéndose adecuadamente. Y también podríamos ver lo mismo en el abdomen, en la inspiración, a diferencia de abombarse, y en los espacios supraclaviculares. En este caso no tenemos retracciones, ni tampoco tenemos una respiración paradójica, que también sería que el abdomen se vaya hacia adentro y las costillas también se van hacia adentro en el momento de la inspiración, a diferencia de abrirse. También podemos ver la postura del paciente. En este caso está acostada, así que va a ser distinto, pero por ejemplo, si ella se sienta o se para, permiso, te puedes sentar un poco. Si ella se sienta, podemos ver cuán derecha puede estar, también si están alineados sus hombros. Si uno se pone detrás de ella, puede ver como si los hombros están al mismo nivel, si la curvatura de la espalda está correcta, por ejemplo, poniéndose de lado y viendo las curvaturas, que sería como una sifosis y una lordosis. Y si se pone de pie, también se puede ver lo mismo.
importante, si pueden ver de lado, está esta curvatura, pero que no tiene que ser extremadamente curvada. Eso sería una hipercifosis, y la curvatura de acá que es hacia adentro, que sería la lordosis, y que en otro caso hay hiperlordosis. También podría haber una desviación de la columna, que sería en ese caso una escoliosis, que también influye en la respiración del paciente si es muy pronunciada. Te puedes acostar, ¿no? Bueno, también otra cosa que se puede ver en la piel es la cianosis, la presencia de sangre poco oxigenada en el cuerpo. Y esta puede ser central o periférica. En el caso de que sea periférica, vamos a ver en sus manos o en sus pies una coloración azul. Y en el caso de ser central, le voy a pedir también a la paciente que se baje un poco la mascarilla sin hablar. Después de bajar un poquito. Y vamos a ver que en esta zona, en el caso de que haya una cianosis central, se va a ver azul, un tono medio azulado. En este caso no tenemos cianosis. Puedes subirte la mascarilla. También vamos a ver el estado de la piel, de todo el tórax y los brazos, el cuello. En este caso tenemos que ver la hidratación de la piel. Esto también se podría ver cuando uno hace así, como uno trata de subir la piel, de agarrar la piel y ver cuánto se demora en como volver a su posición inicial. Eso también tiene que ver con la hidratación. También podemos ver la sequedad de la piel o la hidratación de la piel. En este caso es una paciente que tiene su piel hidratada. En el caso del tórax tenemos que ver si hay heridas, si hay cicatrices, si hay equimosis, que son los moretones, si hay circulación colateral, en el caso de que puedan verse como unas venitas en la zona del tórax. Y además de eso, también podríamos encontrar tumores o quistes en algunos pacientes. También vamos a ver la conformación del tórax. En este caso es una paciente que tiene un tórax simétrico, no es que tenga un lado más levantado que el otro, tampoco tiene el tórax en quilla, que sería un tórax que tendría el esternón más hacia arriba, ni tampoco un pectum excavatum, que sería con el esternón muy hacia abajo. En este caso no le vamos a pedir que se saque la polera para poder hacer el examen físico, pero tendrían que pedirle a la paciente eso para poder verificar que no tenga esas alteraciones. También vamos a ver la movilidad respiratoria, en este caso si la expansión es simétrica o no. En el caso, por ejemplo, de un neumotórax, podríamos ver que hay una parte del tórax que se va a inflar más que la otra. Y bueno, también eso se puede ver de espalda y también de frente, y sentada o parada. Y eso sería la inspección. Es importante después de todo esto medir los signos vitales. Eso puede ser después del examen físico, de todo el examen físico, o puede ser al inicio. Ustedes ven en qué momento los toman. Entre los signos vitales está la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, que la vamos a medir con un saturómetro, que en este caso no lo tenemos. La frecuencia respiratoria, que tengo que observar el patrón respiratorio como dijimos antes, y tengo que auscultar al mismo tiempo por 1 minuto. Entonces en este caso tenemos un estetoscopio y yo me tengo que poner el estetoscopio y le voy a decir a la paciente que respire como tranquilamente, y yo voy a escuchar cuántas veces por minuto, en este caso puede poner un cronómetro, cuántas veces por minuto respira. Y sería más o menos así. Yo pongo el fonendo, me fijo que esté en el lado correcto y le voy a decir a la paciente que voy a poner mi fonendo acá y voy a ver por 1 minuto que está respirando 12 a 20 respiraciones. También voy a ver la temperatura de la paciente. En el caso de que tenga una infección también podría tener fiebre, o inflamación también podría tener fiebre. Entonces en este caso tenemos este termómetro como los termómetros de las casas, y se lo tendría que poner en su región axilar. También tenemos la presión arterial y la presión arterial media. En este caso tenemos un esfingomanómetro para tomar la presión. Lo vamos a mostrar después de más cerca cómo se
cómo se usa. Y vamos a ver el hiene capilar que está relacionado con la cianosis, que va a ser esto de acá. Le voy a pedir a la paciente que me pase su mano y voy a apretar una de las uñas de la paciente y después voy a soltar. Entonces la idea es ver cuánto se demora en llenarse de nuevo la uña de color rosado. Esta rosada, aprieto, suelto y se debería demorar menos de 2 segundos en volver al color inicial. En el caso de que la paciente o el paciente tenga esmalte de uñas, no va a poder servir eso. Entonces podemos ocupar también el apretar en la mano o ver en las uñas de los pies. Y esto es muy importante para poder ver y corroborar las cosas que estoy revisando en cada parte del examen físico. Por ejemplo, si estoy viendo una persona que su patrón respiratorio, o sea, su frecuencia respiratoria es muy rápida, también lo voy a poder revisar acá con números, que sería la cantidad de respiraciones por minuto. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se mide la presión arterial con un esfingomanómetro. Entonces es importante ver que diga, en este caso, porte para un adulto, o en el caso de un niño tiene que ser un esfingomanómetro un poco más chico, y vamos a ver que acá hay una marca para dónde se tiene que poner el esfingomanómetro relacionado con la arteria braquial. Entonces, vamos a poner este esfingo. La idea es que no se crucen estos cablecitos en esta zona y la idea es que queden por lo menos, en este caso lo dejé muy apretado, que queden 2 dedos de separación. Entonces voy a hacer eso. La idea es que quede un poco más arriba para poder poner el fonendo en la zona de la arteria braquial. Me pongo el fonendo y la paciente tiene que tener su brazo relajado. Entonces yo voy a tener esto acá. Voy a revisar los números que salen en esta zona, que serían la presión, milímetros de mercurio, y voy a ir apretando esto. La idea es que ahí lo suelto, ahí lo aprieto. Entonces cuando yo voy apretando, esto se va a ir inflando. Y cuando se infla, en algún momento cuando yo estoy oyendo los latidos, va a dejar de sonar, porque va a haber una presión que va a hacer que no pase sangre por esa zona. Entonces, luego de eso, voy a soltar esto y va a empezar a desinflarse y tengo que estar fijándome en esta zona para cuando yo empiece a escuchar el primer latido, esa es la presión arterial sistólica. Sigue sonando y en el momento en que yo empiece a dejar de escuchar el latido, esa va a ser la presión arterial diastólica. Bueno, ahora vamos a ver la palpación. La palpación se hace con las manos tibias, es importante eso. Le vamos a pedir a la paciente que se suba la polera, en este caso va a ser solamente hasta acá. Y es un tacto superficial, no es como que yo vaya a apretar así muy fuerte. Y tenemos que preguntarle primero si hay alguna zona del tórax que le duele, para tener cuidado con esa zona. ¿Hay alguna zona del tórax? No, ninguna. Ya, perfecto. Bueno, acá podemos ver primero la temperatura, el dolor, si hay alguna zona que ella no se da cuenta y que le duele al momento de tocarla, y si hay aumento de sensibilidad, por ejemplo. También tenemos que ver la elasticidad del tórax. En este caso podemos poner una mano, podemos poner una mano haciendo que se estabilice esta zona y no se vaya con todo el tórax y empujar, permiso, hacia un lado o hacia el otro y ver la movilidad que tiene. En este caso tiene gran elasticidad su tórax. También podemos ver el tono muscular, ver por ejemplo el tono muscular entre las costillas, podemos ver el tono muscular palpando la zona del cuello o podemos ver por ejemplo como músculo accesorio además el abdomen. Permiso. También es importante que por ejemplo si es en el caso de una mujer, para que no se sienta incómoda podemos pedirle cuando estamos palpando la zona cercana a la mama que ella ponga su mano de esta manera
cosa de que podamos palpar y sea más cómodo para ella. También vamos a poder ver la movilidad torácica. En este caso, por ejemplo, necesitamos que se siente la paciente y van a haber distintas movilidades torácicas. La movilidad superior, que en este caso voy a poner mis manos ubicadas acá y voy a ver con una respiración profunda, respira profundo, cuánto se me van a separar los dedos acá atrás cuando ella respire. También va a haber una movilidad inferior, que voy a poner mis manos acá y voy a hacer que respire. Inspira profundo. Y también voy a ver la separación de mis dedos. Y también una expansión antero-posterior. En este caso, permiso, voy a poner mi mano acá y mi mano acá. Y voy a pedirle que respire hondo. Respira hondo. Y voy a ver cuánto se separa. Ok, puedes acostarte. Y también vamos a ver los frémitos palpables. En el caso de que tengamos una paciente, por ejemplo, con muchas secreciones, vamos a revisar tocando distintas zonas del tórax. Si en el momento de respirar se siente una vibración en el tórax. En este caso, respira. No siento ninguna vibración. Es importante que se revisen todas las zonas del tórax. Y lo último, es importante revisar por anterior, por posterior y por lateral, ya que tenemos el lóbulo medio en el lado derecho. Y además de esto, como última cosa, podemos ver, palpar los ganglios, en este caso los cervicales y los axilares. Entonces le tendría que pedir a mi paciente que se siente de nuevo. Y esto es importante también hacerlo al mismo tiempo por los dos lados. Entonces, ir primero por atrás, no demasiado fuerte, ir por delante, los supraclaviculares. También podría pedirle que suba el brazo y tocar la zona de la axila para poder ver si tiene algún cambio inflamado. Y revisar la consistencia, revisar si hay dolor, revisar si está adherido o es movible, etc. Ya, vamos a percutir la zona anterior, la zona posterior y la zona lateral. La percusión consiste en poner, por ejemplo, permiso, un dedo, en el caso de acá arriba podría ser debajo de las clavículas, y se pone el dedo en espacios que no tengan estructuras óseas, por ejemplo, entre la clavícula y la segunda costilla. En este caso, yo soy zurda, así que tendría que poner el dedo medio o el dedo índice en el espacio, tenerlo bien apoyado, levantar los otros dedos y con la otra mano percutir en la articulación metacarpofalángica. Esto se va a hacer de manera ordenada. Primero acá, luego acá, después bajo y así. Es importante hacer un lado y después el otro, porque tengo que ir comparando cada lado y de los ápices a las bases. Por adelante va a ser de esta manera, y también le vamos a pedir a la paciente que ella se tape la zona mamaria y que suba un poco su mama para poder percutir en esta zona. En el caso lateral vamos a percutir por el lado izquierdo primero y por el lado derecho también el lóbulo medio. Y por posterior, muchas gracias, es importante tener en cuenta que acá tenemos las escápulas. En esta zona no vamos a percutir, pero sí vamos a percutir alrededor. Entonces, primero acá, después acá, acá, acá y bajando. Es importante tener en cuenta los distintos sonidos que vamos a encontrar y saber diferenciarlos. Por ejemplo, la sonoridad sería un sonido que podríamos escuchar en los pulmones, que sería el sonido normal. También podríamos encontrar timpanismo en el caso de que haya mucho aire, por ejemplo en un neumotórax, o podríamos encontrar matidez en el caso de que haya, por ejemplo, una condensación, porque hay un aumento de condensación de tejido, y podemos encontrar también hipersonoridad, que a diferencia del timpanismo no es un sonido musical, sino que es un sonido como la sonoridad, pero un poco más fuerte. Y
una submatidez que sería, por ejemplo, como el sonido cuando percutimos la zona cardíaca. La auscultación va a ser lo último que vamos a realizar y vamos a poder escuchar toda la zona torácica, la zona anterior, la zona lateral y la zona posterior, al igual que la palpación y al igual que la percusión. La paciente puede estar sentada, que es lo preferible, o acostada con cierta inclinación de la zona torácica. Y esto debería hacerse no por encima de la ropa, sino que directo en la piel de la paciente. Y también vamos a ir comparando un lado con el otro constantemente. Es importante partir desde arriba hacia abajo. Y vamos a poder escuchar ruidos normales como el murmullo pulmonar y el sonido de tráquea y bronquios principales, que va a ser un sonido mucho más fuerte, y sonidos adventicios, que son ruidos agregados, que pueden ser discontinuos en el caso de crepitaciones. Las crepitaciones son ese sonido que es como un poco como un burbujeo y que pueden haber crepitaciones finas en el caso de que haya un aumento de las secreciones, o crepitaciones gruesas en el caso de que haya una apertura de los alveolos muy brusca. Y también vamos a encontrar ruidos continuos, que serían sibilancias, que son como ese sonido de un silbido en alguna zona pulmonar, que van a ser por una disminución del lumen de bronquio o de bronquiolos. Un estridor, que sería una obstrucción de la vía aérea alta, por ejemplo en el caso de un niño más chico con una laringitis obstructiva, y roncus, que es como el sonido de alguien roncando, en que hay una obstrucción y presencia de secreciones. Entonces, yo en este caso no le voy a pedir, pero tendría que pedirle a la paciente que se descubra el tórax. Voy a ponerme el fonendo con las olivas hacia adelante. Voy a verificar nuevamente que lo tengo por el lado correcto, abierto por el lado correcto, y voy revisando. Primero el sonido en el cuello. Voy a pedirle a la paciente que respire con su boca profundamente y me voy a quedar más de una respiración por lado. En el caso de que nosotros estamos empezando a auscultar como estudiantes, es importante que nos quedemos la cantidad necesaria de tiempo para poder escuchar bien si hay ruidos agregados o no. Entonces, primero voy a ir por la zona del cuello. Respira profundamente por la boca. Y voy a revisar también por el otro lado. Y asimismo, en el caso de que no estuviera la polera, tenemos que revisar zona supraclavicular y después ir bajando de a poco. También le voy a pedir que se levante la mama y voy a revisar acá. Por el lado, en el caso del lado derecho, el lóbulo medio. Y si te puedo girar, también voy a revisar, también teniendo en cuenta que por el lado de las escápulas no voy a auscultar, sino que voy a auscultar esta zona. Cada una pidiéndole que respire hondo por la boca. También puedo escuchar las vibraciones vocales, que sería poder escuchar cada uno de los lugares hablando, con ella hablando. En este caso podrían estar aumentadas o podrían ser normales, o podrían escucharse de una manera extraña, por ejemplo en el caso de un derrame pleural. Bueno, eso sería nuestro examen físico respiratorio.